Buen día a todos. Continuando con la resolución del problema del proceso de electrólisis, en videos anteriores vimos cómo a través del análisis de lo que sucedería físicamente con el sistema, además de la realización de un diagrama de flujo, pudimos construir o pudimos hacer un primer programa exclusivamente para controlar al ciclo 1. Inclusive en la parte final de ese programa pusimos unas líneas de código, unos renglones que nos iban a permitir controlar las salidas para ese ciclo. En este video pues te voy a mostrar el programa completo que lo fuimos haciendo bajo la misma premisa: analizar lo que ocurre físicamente, hacer el diagrama de flujo del ciclo y posteriormente traducir ese diagrama de flujo en el lenguaje de contactos de la aplicación que estamos utilizando. En este momento en la pantalla vemos lo correspondiente al ciclo 1, en donde pues las líneas, por ejemplo la línea 2, 3 y 4 inician con un contacto asociado al relé virtual B01. Incluso el renglón 5 también inicia con B01 porque esas operaciones forman parte de ese ciclo. Ahora vemos lo que corresponde al ciclo 2, en donde, por ejemplo, las líneas de código o los renglones 6, 7, 8 y 9 que empiezan con el relé virtual B02 corresponden al ciclo 2. Estas líneas las agregamos de la misma manera en cómo construimos el código o el programa del ciclo 1, como vimos en un video anterior. Aquí vemos el ciclo 3, donde se activa el ciclo 3 y todos los renglones del diagrama que empiezan con B03 o con el relé virtual B03 pertenecen al ciclo 3, incluyendo al temporizador. Utilizamos un temporizador a la conexión y posteriormente vemos la activación del ciclo 4 con el relé virtual B04. Los renglones 16, 17, 18 y 19 corresponden a ese ciclo porque comienzan con el relé virtual o con el contacto asociado al relé virtual B04. Lo que vas a ver a continuación pues son las salidas. ¿Cómo fue que determinamos qué contactos iban a activar a tal o cual salida? Revisando los diagramas de flujo. Por ejemplo, este es el diagrama del ciclo 4. Este diagrama me dice que O03 tiene que ser activada por la memoria B0.11. O03, que aquí vemos su renglón, es activada por B011. O por ejemplo, podemos checar el diagrama del ciclo 1. Por ejemplo, esta operación O04 es activada por B07. O04 activada por B07. Entonces, leyendo el diagrama de flujo, identificando quiénes iban o qué elementos iban a hacer las activaciones, fue que fuimos poniendo los diferentes contactos. Vamos a verificar que la simulación haga o se ejecute como nosotros la necesitamos. Voy a pasar esto para acá y pues vamos a comenzar. Según la lógica de programación y la situación física, al principio del ciclo están presentes las señales I2 e I7. Si pulsamos el botón de arranque I1, se activa el contactor para que el gancho suba. Cuando sube el gancho desaparece la señal del sensor F2
y llega al sensor F3. El gancho se detiene y el carro se desplaza hacia la derecha. Desaparece la señal del sensor F7 y el carro llega al sensor F4. Se activa la señal para que el gancho baje, se pierde la señal de F3, el gancho llega a F2 y le manda a subir de nuevo. Desaparece esta señal, llega a el sensor F3, detiene el gancho, hace que el carro nuevamente se desplace hacia la derecha, desaparece la señal de F4, llega a F5, manda la señal para que el gancho baje, desaparece F3, llega la señal a F2 y aquí tenemos un problema. Al llegar el gancho al sensor F2, le mandamos subir nuevamente, pero al mismo tiempo que el carro se empiece a desplazar, y eso no lo contemplamos en nuestra lógica de programación. Esto ocurrió al momento de que iniciamos de que dejamos atrás el ciclo 2 para comenzar el tercer ciclo. Entonces vamos a revisar la activación de las salidas. Vamos a dar un refresh para limpiar todo y vamos a revisar. Entonces en el ciclo 3 vamos a ver nuestros diagramas de flujo, por eso es importante tenerlos a la mano para analizar las diferentes etapas si detectamos una falla. Por ejemplo aquí, esta operación se da la activación de O03 y lo activa B11. Vamos a revisar. O03 lo activa B11, sí. Vamos a la siguiente. O01 lo activa B12. O01 lo activa B12. Aquí está la falla. Este contacto que vamos a editar no debería de ser B11, tendría que ser B12. Vamos a guardar. Y presuntamente ahí estaba la falla. Vamos a simular nuevamente para verificar el funcionamiento. Decíamos que al inicio del programa o al inicio del ciclo debe estar presente F2 y F7. Pulsamos el botón de arranque F1, sube el gancho, desaparece esta señal, llega F3, el carro se desplaza a la derecha, desaparece F7, llega a F4, el gancho baja, desaparece esta señal, llega a F2, le mandamos subir nuevamente al gancho, desaparece F2, llega a F3, manda al carro a moverse hacia la derecha, desaparece F4 y llega a la posición de F5, el gancho baja, desaparece F3, llega a F2, le manda a volver a subir, ya se corrigió el problema, llega a F3, el carro se desplaza hacia la derecha, desaparece F5, llega a la posición F6, el gancho baja, desaparece esta señal, llega al sensor F2, se desactiva y en este momento está activo el tiempo de espera. Le establecimos 20 segundos. Observa cómo en el temporizador ya se está haciendo la cuenta del tiempo y una vez que llegue a los 20 segundos va a mandar señal. Ahí está. Le manda al gancho subir, desaparece la señal de F2, llega al sensor F3 y manda la señal para que el carro se desplace ahora hacia la izquierda. Esta señal desaparece. Decíamos que el carro va a pasar nuevamente por F5, no debe ocurrir nada, no debe interferir. Por F4 no ocurre nada, no interfiere y llega a la posición de F7. Le manda al gancho bajar, desaparece esta señal, llega al sensor F2 y se desactiva. Y el sistema está listo para un nuevo proceso. Bien, con esto ya verificamos que nuestra lógica de programación fue correcta.
detectamos un problema al momento de la simulación. Justamente esta es la finalidad de las simulaciones, que verifiquemos si existen fallas antes de conectar los componentes físicos del sistema. ¿Qué hubiera pasado si conectamos o si ya tenemos conectado todo y cargamos el programa sin revisarlo? La falla que tuvimos aquí pudiéramos hasta considerarla menor. ¿Por qué? Porque mandamos activar a los dos motores para que el gancho subiera y el carro se desplazara. A lo mejor eso pudo haber provocado que el gancho oscilara y que golpeara con alguna parte de la infraestructura. Pero si hubiéramos mandado o si hubiéramos tenido una falla que activara los dos contactores de un mismo motor, esto es una falla grave, se podría destruir el motor. Ajá. Entonces, de ahí la importancia de contar y de los beneficios de contar con estas herramientas de simulación, porque nos permiten verificar nuestra lógica de programación y comprobar si el programa está correctamente diseñado y se ejecuta de la misma manera. Obviamente este programa pues le falta mucho, es únicamente el que resuelve el problema como nos lo plantea el documento del autor Rogelio Ortega. Haría falta complementar las señales de sobrecarga de los motores, agregar bloqueos eléctricos por seguridad para que los contactores de un mismo motor no se activen al mismo tiempo. Por ejemplo, también podríamos agregar botoneras para marchas e impulso. Eso lo podríamos agregar al programa después. Yo podría hacer un análisis y después mostrarte el video con las implementaciones de estas nuevas condiciones para el programa. Por lo pronto, con este programa podríamos decir que el problema ha sido resuelto.